empezar a grabar la clase. Y con esta clase, básicamente hacemos un pequeño repaso y lo que yo te he hablado en las clases anteriores acerca de que nosotros ante Dios no es indiferente el dolor para Dios. Lo que nosotros podemos estar sufriendo, lo que podemos estar viviendo, no es indiferente. Dios se duele de nuestro dolor. A Dios le duele ver partir a los justos, a Dios le duele ver partir a los justos, a los que lo aman, a los que tienen un lugar muy especial en su corazón. Y también hemos visto y vamos a comprobar mucho más en las Escrituras de que no todo el dolor que puede ocurrir en el ser humano es culpa de Dios, ¿no? Justo en estos últimos puntos que voy a tocar el día de hoy, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces el hombre sufre por su propio pecado. ¿Y qué cosas, para terminar en este taller, qué cosas traen dolor y sufrimiento? Un tema muy, muy importante, hermanos, amigos que nos están acompañando, es un tema muy importante que no podemos dejar de lado, es justamente esto. Cosas que traen dolor y traen sufrimiento en nuestras vidas, se llama pecado. Y la Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al 6, nos da un panorama muy, muy claro acerca de esto, un panorama muy claro acerca de lo que es el pecado. Y dice Éxodo 20, del 4 al 6, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Fíjate bien importante, lo que el Señor estaba poniendo como una enseñanza para su pueblo de no tengas ningún ídolo, no confíes en ninguna imagen, no te hagas nada, ningún ídolo que te represente el cielo, la tierra o el mar, no lo hagas, no lo necesitas. Y les decía, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Fíjate lo que Dios les estaba pidiendo aquí a los israelitas, al pueblo que iba a formar, al pueblo de Dios, perdón, que iba a formar era, no se hagan ningún ídolo, no le entreguen su corazón a otras cosas. Dice, no le rindas culto, ¿no? Mantengan su fidelidad a mí. Y después algo bien interesante que dice esta escritura, extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechacen queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Aquí nos damos cuenta de algo, de que nuestro pecado puede arrastrar a una siguiente generación, y lo vamos a ver ahorita por qué, en nuestros comportamientos, en nuestras adicciones, en nuestros ataques de ira, de enojo. Podemos hacer que eso afecte a una segunda o tercera o cuarta generación. No quiere decir que si yo pequé, entonces mis hijos van a tener que pagar la consecuencia de mi pecado. Lo que está diciendo la Escritura es que dice, los pecados de los padres se extienden, y tiene que ver cuando la familia rechaza la voluntad de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta cómo podemos impactar. Dice hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Cuando hay un tema de adicciones, muchas veces entre padres e hijos puede haber un tema de adicciones y verse como algo normal y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué los hijos arrastraron los mismos patrones que los padres? Justamente el pecado trae un dolor y un sufrimiento, ¿no? Incluso cuando hay adicciones y después uno de los hijos nace mal por ese tipo de adicciones, podemos culparle a Dios y decirle, ¿por qué mi hijo nació mal? Lo que pasa que el hijo está pagando las consecuencias del pecado del papá o de la mamá, porque en algún momento en su vida tuvieron adicciones, tuvieron ciertas cosas en su carácter, incluso el temperamento, los arranques de ira, de histeria. Nosotros decimos, pero todo el tiempo me la paso gritando, todo el tiempo me la paso maldiciendo en mi casa. ¿Por qué mis hijos salieron igual? Nos damos cuenta de que los pecados
de los padres se extienden sobre los hijos de una manera muy, pero muy, muy clara, ¿no? Pero fíjate algo, bueno, voy a ir y me voy a regresar a la escritura, pero te pongo unas imágenes en donde tú te das cuenta esto justamente, ¿no? Parejas agrediéndose físicamente, verbalmente, y podríamos decir, no vamos a causar ningún daño a nuestros hijos. Claro que sí lo causamos. Un hogar en donde los hijos crecen con gritos, con agresiones. ¿Qué crees que va a hacer el hijo cuando ve que el papá trata mal a la mamá? Lo va a reproducir en su generación. ¿Qué crees que va a hacer una generación cuando ve que padres e hijos están conviviendo en un ambiente de drogas, de adicción, como te pongo ahí, ¿no? Esclavizados al alcohol? ¿Qué crees que el hijo va a querer hacer cuando ve al padre hacer lo mismo? ¿Qué crees que las hijas van a hacer cuando ven que hay problemas de adicción? Los pecados se heredan de generación en generación y no es la consecuencia. Simplemente es que nuestros hijos, ahora que estamos celebrando el Día del Padre, podemos ver, nuestros hijos van a imitar lo que a nosotros como padres ven hacer. Si ven que hay respeto, imitarán un hogar de respeto. Si ven que hay agresión, si ven que hay este tipo de cosas. Y en la imagen de hasta abajo, ¿no? Una relación rota, el divorcio, el hombre quitándose el anillo, no queriendo saber nada, o la esposa. Claro que ese pecado va a afectar a las generaciones siguientes. No es lo mismo un hogar en donde hay amor, donde hay respeto, donde hay perdón, a un hogar en donde simplemente dicen, se acabó. Dice la escritura que los pecados se extienden de los padres a los hijos de tercera y cuarta generación. No es lo mismo un hogar en donde Dios reina que un hogar en donde el pecado reina. No es lo mismo, queridos hermanos, y me dirijo mucho hacia los hombres porque somos los que marcamos la pauta espiritual en el hogar. No es lo mismo un hogar con respeto, con tolerancia, que un hogar con groserías, un hogar con maldiciones. No es lo mismo. Por eso estamos tan encargados de que nuestro papel sea un papel muy diferente a lo que normalmente el mundo nos da. ¿Qué pasa con una familia en donde es muy común el divorcio, donde es muy común la separación? ¿Qué pasa en una familia donde es común si la hacemos bien y si no en 2 años nos separamos? La tendencia que va a hacer el resto de la familia va a ser la misma. Pero mira la escritura, ¿por qué te dije que me iba a regresar? Versículo 6. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones por los que me aman y obedecen mis mandatos. Todo lo anterior, tú decides romperlo. El pecado trae dolor, trae sufrimiento, pero cada uno de nosotros decide. Yo puedo decidir si corto tajantemente el pecado que pueda haber en mi generación. No importa si yo estoy creciendo en un hogar en donde hay adicciones, donde hay alcoholismo, donde hay agresiones, donde hay infidelidad. No por el hecho de ver lo mismo en mis generaciones primeras, estoy condenado a seguir igual. Puedo romperlo y el versículo 6 me dice cómo. Dice que Dios rompe esa cadena, rompe esa rutina. Dice, por amor inagotable. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Amar y obedecer sus mandamientos. No quiere decir que si mi padre me enseñó, yo crecí en un ambiente donde no era un ejemplo, no quiere decir que entonces yo estoy condenado a hacer lo mismo. Yo puedo romper, yo puedo con mi relación con Dios, con el deseo que tengo de hacer las cosas. Puedo venir de una familia disfuncional y pelear por una familia que perdure, un matrimonio que dure para toda la vida. Crecí en un hogar, en un barrio, como se dice, donde el resto de mis amigos prefirieron el camino sencillo, aparentemente el fácil, de adicciones, de drogas, pero a los 21 años, cuando me invitaron a conocer de Dios, yo decidí romper ese patrón y dije, yo no quiero imitar los patrones que yo veía de mis amigos, de mi familia, de las personas cercanas. Yo decía, no, yo quiero algo diferente, Señor, y el amor de Dios me demostró que sí puedo romper totalmente eso. No estás condenado a vivir lo que el resto de la gente puede vivir, ¿no?
y las consecuencias de ese pecado. Cuando vemos las generaciones pagan esas consecuencias, los hijos podemos pagar consecuencias de los pecados de padres, pero también podemos tomar una decisión y tener el carácter y la firmeza de decir basta. ¿Qué otra cosa produce dolor? ¿Qué otra cosa produce sufrimiento? Y que no tiene nada que ver Dios en ello, ¿no? Yo te decía acá, uno decide. Si yo veía malos ejemplos en los matrimonios, yo decido romper esos malos ejemplos y decir, me quiero someter a Dios. No es porque sea bueno, necesito mucho de Dios. Yo no llegué a la iglesia creyendo en el matrimonio, yo decía, yo nunca me voy a casar, yo prefiero vivir la vida solo, prefiero disfrutar la vida solo. Y Dios me permitió tener un concepto muy diferente del matrimonio y pelear por, si yo sin Dios seré igual que el resto de mi generación. Agresiones, gritos, adicciones y una esperanza nula de ser fiel en el matrimonio. Y después entramos a otro concepto que también nos trae dolor y sufrimiento, lo que acabamos de ver recientemente en la Ciudad de México. Por construir con materiales de mala calidad, por no brindar el mantenimiento adecuado, por desviar recursos para poder corrupción, nos trae dolor y sufrimiento. Dios no tiene nada que ver en una situación así. Hablamos la semana pasada de lo que produce en el ser humano la libertad de hacer las cosas a su forma. Esto es más pecado y consecuencia del hombre que lo que Dios puede hacer. No nos imaginamos lo que puede causar en el otro ser humano el hecho de no ser totalmente recto, de no ser totalmente transparente, de no hacer las cosas con total honestidad, y nos damos cuenta y a veces decimos, Dios, ¿por qué permitió esto? No, no es que Dios lo haya permitido, el hombre mismo, por alejarse de Dios, por querer sacar ventaja de los demás, hace cosas, ¿no? Y a veces es ahí donde nos decimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué cuando yo soy corrupto en el centro de verificación, cuando paso mi auto sin que cumpla los estándares de que no contamine, nuestra ciudad está súper contaminada, nos está afectando en la salud y de repente decimos, ¿por qué? Porque el pecado de corrupción en el ser humano nos provoca muchísimo daño. No nos imaginamos a veces las consecuencias de esto, ¿no? Yo les decía en la enfermedad, nos damos cuenta de algo. En la enfermedad pagamos consecuencias. Si abusamos del alcohol, si abusamos de vicios, pues obviamente nos van a atacar totalmente en nuestra salud, nos da cirrosis, nos dan una serie de enfermedades muy fuertes y de repente decimos, Dios, ¿por qué lo permitió? Es la consecuencia de nuestro pecado que muchas veces hacemos que las cosas sean así. Un padre golpeador enseña a sus hijos que eso puede ser una opción. Si un padre es corrupto, hace ver a sus hijos que eso es una opción. Y entonces las consecuencias se van a pagar después, porque entonces nada lo van a poder hacer de una manera honesta. Después tenemos otra cosa que nos causa dolor y sufrimiento, las leyes naturales, los sismos, los huracanes. ¿Será malo? ¿No? Yo no soy ingeniero, no soy arquitecto, no te puedo explicar de una manera muy técnica todo esto, pero los que saben dicen que es necesario que las placas se vayan acomodando y de vez en cuando vamos a tener que sufrir de algunos sismos porque es lo natural de la Tierra cuando se va acomodando, de los cambios climáticos, algunas consecuencia del ser humano y otras simplemente que son leyes naturales. Dios no es que haga temblar un país para que se caiga y entonces les mande un castigo. Son las leyes naturales que nos tenemos que acostumbrar y entender. Y más, imagínate la sabiduría de quien construyó una ciudad en medio de un lago que se ha secado, pues la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, construida sobre una zona sísmica totalmente.
nos arriesgamos a eso. ¿Es culpa de Dios? No. Lo único que tenemos que entender es que terremotos, huracanes, enfermedades, bacterias, deficiencias genéticas que se van dando en el hombre, yo te decía el jueves, ¿no? Si el hombre es corrupto y pone pesticidas en los alimentos que le da al otro hombre, ¿qué crees que va a pasar cuando los consuma? Es parte de la integridad y de la honestidad del mismo ser humano. México exporta alimentos a otros lugares con 0 pesticidas, pero nos los da en México. Entonces, después se enferma el hombre, no fue culpa de Dios, fue culpa de la corrupción misma del ser humano, de no hacer las cosas como debía. Vemos ahí un agua contaminada, un río contaminado. ¿Por qué? Por la falta de educación, por la falta de cultura del mismo ser humano. ¿Dios tuvo algo que ver ahí? No. Nos damos cuenta entonces que muchas de estas consecuencias de los dolores y del sufrimiento del mismo ser humano, esa consecuencia del pecado mismo del hombre. Nos dicen, no tiren basura, la tiramos. No sabes cómo me cuesta cuando vamos en periférico, en viaducto, ¿no? Que las personas bajan su ventanilla y tiran la colilla del cigarro, tiran el papel y después dicen, nos vamos a inundar. Y pagamos las consecuencias porque el mismo hombre provocando daño a otro hombre. ¿Qué cosas traen aparte del pecado, dolor y sufrimiento? Fíjate lo que dice Isaías 57 del 1 al 2. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Y mira esta parte que subrayé, versículo 2. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Yo te puedo decir, y lo hablamos un poquito el jueves, cosas que traen dolor y sufrimiento, claro que es la muerte, pero qué diferente concepto de la muerte dice los que andan por el camino de justicia. La muerte te produce miedo. ¿Te produce miedo hablar de que un día no estés? ¿Te produce miedo el hecho de pensar que un día vas a tener que rendir cuentas? Hay algo importante en estas clases que es lo que te quiero centrar. Dice, pues los que andan por el camino de la justicia descansarán. Una persona que está buscando a Dios constantemente sabe que al llegar la muerte vendrá el descanso. Sabe una persona que está cerca de Dios, no teme, porque le espera algo mejor. El problema es que cuando la muerte llega, cuando estamos lejos de Dios, viene el miedo, viene la inseguridad. Y yo te podría decir algo, con esta escritura siguiente, confirma. La muerte, desde el punto de vista bíblico, para un cristiano, se ve de una manera muy diferente. Efectivamente va a traer dolor, efectivamente va a traer sufrimiento, pero mira lo que Pablo el apóstol decía aquí en Filipenses 1, versículo 21. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. El problema es que cuando no entregamos nuestra vida totalmente a Cristo, cuando no entregamos nuestra vida totalmente a Dios, hay miedo y pensamos que la muerte es pérdida. Pero en realidad, para un fiel, para un creyente, la muerte es ganancia y la muerte es mejor que estar en este mundo lleno de dolor y lleno de sufrimiento. No queremos partir, por supuesto que no. Queremos ver a nuestros hijos crecer, queremos ver a los hijos de nuestros hijos crecer y así sucesivamente, ¿no? Queremos estar cerca de ellos, pero aun cuando llegase el momento en el que tenemos que rendir cuentas a Dios, Pablo decía, morir es aún mejor.
¿Cómo tendrías que ver la muerte siendo un creyente? ¿Cómo tendrías que ver la muerte estudiando las Escrituras? Como un paso cada vez más cerca hacia la eternidad. ¿Cómo me ayuda Dios en el sufrimiento? No queremos sufrir, y ya lo hablamos, el sufrimiento es inherente al ser humano. Por el hecho de haber nacido y por el hecho de estar en este mundo, estamos expuestos al sufrimiento. Y no es que por ser cristiano no lo vas a tener, sí lo vas a tener. Vas a tener que sufrir la pérdida de alguien, de algún ser querido, de alguien cercano. Pero ¿cómo nos ayuda Dios? Yo te decía, qué diferente es enfrentar una enfermedad con Dios y una enfermedad sin Dios. Salmo 30, versículo 5. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. ¿Cómo Dios me ayuda en el sufrimiento? Dios me trae esperanza, Dios me trae alivio. Cuando nos ponen ahí un mensaje de que alguien está pasando por un momento difícil, oramos y decimos que el Señor te dé pronta resignación, que el Señor te dé alivio, que el Señor te dé cobijo y que a la mañana siguiente puedas estar fortalecido gracias al amor del Señor. Dice, su favor perdura toda la vida. Podríamos sentir el dolor una noche, pero sentir su favor el resto de nuestra vida. Y eso es lo que vale muchísimo entender, que ante los ojos de Dios prefiero, sí, tener ese día de sufrimiento, pero sujeto de Dios. No enojándome con él, no reclamándole, no haciendo berrinche contra Dios. Le necesito y él va a estar ahí para ayudarme en el sufrimiento, no para evitarlo, para ayudarme. Romanos 5. ¿Cómo enfrento el sufrimiento? Hay amigos que se están conectando, que este tema es de mucha ayuda. Yo les decía, sí, estás conociendo las escrituras. Déjame decirte cómo Dios te va a ayudar a enfrentar el sufrimiento. Pero también, hermanos, cuando lo enfrentamos y cuando nos fortalecemos en estas escrituras, es muy obvio que vamos a poder ayudar a otros a enfrentar el sufrimiento, pero hacerlo de la manera correcta. Dice Romanos 5, versículo 3. También nos alegramos. ¡Ah, caramba! Nos alegramos al enfrentar las pruebas y dificultades. ¿Por qué? ¿Cómo nos podemos alegrar en el sufrimiento? ¿Cómo nos podemos alegrar en el dolor, Marco? No lo digo yo, lo dicen las escrituras, pero mira por qué. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Quiere decir que un momento difícil no me va a robar mi fe si enfrento el sufrimiento de una manera correcta al lado de Dios. Dice que eso me va a dar resistencia, me va a dar carácter, me va a dar esperanza de salvación segura. Es decir, me va a acercar a Dios. Y después dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando enfrentas el sufrimiento con fe, con determinación de estar cerca de Dios, no te alejes de Dios cuando hay sufrimiento, no te alejes de la iglesia cuando hay dolor, al contrario, acércate más, porque eso te va a ayudar a desarrollar una fe y a creer. Dice ahí, la esperanza no acabará en desilusión. Sabemos con cuánta ternura Dios nos ama y Él estará llenando nuestro corazón de amor. ¿Es malo el sufrimiento? Yo te digo, según lo que dice la Escritura, y cuando nos encaminamos bien y cuando confiamos en el amor de Dios, vamos a crecer. El problema es que justamente ahora, en medio de la pandemia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, muchos, en lugar de desarrollar resistencia, están desarrollando debilidad.
Muchos, en lugar de desarrollar carácter, están creyendo más en los engaños de que Dios no está con ellos y están perdiendo esperanza en la salvación. Lejos de acercarse más a Dios y aferrarse de rodillas y aclamar a Él, están dando la espalda a la fe. Y eso es lo más peligroso que pueda haber. ¿Dónde está Dios cuando hay dolor y sufrimiento? Dice el Salmo 34:18, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. ¡Qué increíble! Dios no está lejano, Dios no está indiferente. Lo hemos visto en las otras escrituras, pero este Salmo confirma, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y más aún, Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Te has sentido con el espíritu destrozado alguna vez? ¿Te has sentido con el corazón quebrantado alguna vez? Seguramente sí, lo vas a llegar a sentir. Pero lo más increíble, dice el Señor, está cerca. Lo único que necesitamos hacer es abrir los ojos y darnos cuenta. Dios está cerca de mí cuando hay dolor. Yo puedo llevar el dolor y el sufrimiento de una mejor manera cuando lo busco. Él ve mi corazón, mi espíritu destrozado y me quiere ayudar. No me deja, no me abandona, me rescata, dice la palabra. Ahora lo importante es, cuando hay dolor y sufrimiento, ¿lo buscas o te apartas de él? ¿Dónde está Dios? Ahora vamos a ver, leímos en el Antiguo Testamento, en los Salmos, ahora vamos a ver en Santiago, ¿qué dice? Alguien que sufrió, alguien que pagó el precio de la fe, como Santiago. Dice, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia? Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. ¿Qué está diciendo Santiago? Dense cuenta, vean el ejemplo de aquellos que han tenido paciencia en el sufrimiento, honren a aquellos que han tenido firmeza en tiempo de dolor y pone como ejemplo a Job. Si tú no has leído el libro de Job, te animo a que lo leas, a que lo estudies y te des cuenta que nadie más vivió el dolor y el sufrimiento en su propia familia, en los seres queridos, que el mismo Job. Y hoy Job es recordado como alguien, dice, fue un hombre de perseverancia, que al final el Señor fue bueno con él. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel. ¿Y qué dice Job? Vamos a ver por qué se le recuerda a Job en medio del dolor y el sufrimiento. ¿Cómo es la manera correcta, queridos hermanos y amigos, de ver esto? ¿Cómo, para no amargarnos en el corazón, para no fallarle a Dios, para no renegar de Dios, cómo tendríamos que enfrentar el dolor y el sufrimiento? Job dijo aquí, Job 1:20 al 22 dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el Señor, el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Esa es la manera correcta de enfrentar el dolor y sufrimiento, no culpando a Dios, entendiendo un poquito qué es lo que estoy pasando. ¿Es una consecuencia de un pecado? ¿Es una consecuencia del mismo comportamiento del ser humano? ¿Es algo natural? Pero dice, fíjate, ¿por qué te decía que esta es la manera correcta? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré.
no se aferró a las cosas materiales, no estaba preocupado porque si el día de mañana, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? ¿Qué voy a hacer con lo que no tengo? ¿Qué voy a hacer con lo que debo? ¿Qué voy a hacer con lo que no debo? Él decía, a ver, así vine y así me iré. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, con totalmente entregado, en confianza, en fe. No, Señor, ¿por qué me quitaste? No, él dijo, tú me lo diste, tú me lo puedes quitar. Tú me lo prestaste, ¿no? No aferrado a por qué y por qué. Dice, a pesar de todo, Job no pecó. No te aferres a las cuestiones materiales, no te aferres no te aferres a las cuestiones físicas. La forma de enfrentar el dolor y sufrimiento es de verdad buscar a Dios de una manera de corazón. Busca las escrituras, acércate a Cristo, hermano, acércate a Cristo, amigo, que estás estudiando la Biblia. La única manera de enfrentar correctamente esto es, Señor, no quiero confundirme, quiero que esto desarrolle en mí perseverancia, desarrolle fe, desarrolle carácter. Y hemos tenido ejemplos muy, muy grandes en nuestra región. No hablo de otros países, no hablo de otras regiones, en nuestra región. Hermanos y hermanas que en medio del sufrimiento han decidido dar gloria a Dios. En medio del dolor han dicho, voy a confiar en Dios, necesito de su gracia, no le voy a dar la espalda, no voy a renegar, ¿no? Lejos de estar pasando por situaciones y cuestionando y culpando a Dios de todo, simplemente han dicho, Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu amor. Enfrentamos situaciones de dolor, a veces con nuestros hijos, con familia, con amigos, y lo mejor que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, llenarnos de su gracia, llenarnos de su amor. Y te repito, no todo lo que pasa es culpa de Dios. Muchas enfermedades se convierten en consecuencia de nuestra irresponsabilidad cuando no cuidamos nuestro cuerpo. Si hoy tienes diabetes y sigues sin cuidarte y el día de mañana enfermas, no puedes culpar a Dios. Necesitas entender que no eres un superhéroe, que no eres alguien inmortal, que tienes una responsabilidad que hacer. Cuidarte, hacer ejercicio, comer sano, evitar los excesos. Después, no culpar a Dios de lo que hicimos o no hicimos. Mantenernos en hacer su voluntad. Y, queridos hermanos, amigos, de esta manera termino mi participación con este taller. Dolor y sufrimiento es algo inevitable. Es algo que tenemos que estar preparados cuando llegue en nuestra vida y en la vida de otros para poderles aconsejar sabiamente. Bendiciones a todos. Que Dios les bendiga y regresamos. Bueno, yo regreso al final después del mensaje de